¿Cómo les va? Muy buenos días. Mañana de lunes y estamos en el comienzo de una semana que importa por varias cuestiones. Primero porque va a ser la previa y puede haber definiciones en torno a lo que van a ser las audiencias públicas de la semana que viene. Otro tema importante, se van a definir autoridades de 18 comisiones. Va a haber encuentros con Madres del Dolor. Va a haber esta tarde una conferencia de prensa muy importante a las 16, convocada por los ex integrantes de la Comisión Libra. Así que, como se ve, hay muchas cuestiones importantes. Comienzo saludando a compañeras y compañeros. Primero ella, ¿cómo le va? ¿Qué dice Ramos? Buenos días, muy bien. Muy bien. Bueno, excelente resumen hiciste de lo que va a pasar esta semana. Se empieza a activar de a poco el Congreso, ¿no? Sí. Venimos de 2 semanas donde prácticamente no hubo actividad, pero esta semana empieza a rodar un poco todo, fundamentalmente con estas 18 comisiones que se van a constituir. Todavía no tenemos la agenda oficial, seguramente en las próximas horas vamos a conocer el detalle, pero sabemos que algunas de esas comisiones que se van a conformar son las de legislación general, salud, discapacidad, energía y, bueno, varias más. Por otra parte, Pato, bien lo adelantabas, en el día de hoy, por la tarde, 16 horas, conferencia de prensa de diputados que integraron la Comisión Investigadora Libra. Vamos a explicar en el siguiente bloque en qué consiste, qué es lo que están reclamando en función de las últimas revelaciones del caso. Y también, Pato, el Senado seguramente sesiona el día miércoles para dar ingreso a pliegos, donde la novedad del día viernes, no sé si lo vieron, fue el envío del pliego de una ex senadora, como es Lucila Krexel, ¿no?, para embajadora en Canadá. Y ahí, bueno, hay alrededor toda una sospecha por parte de la oposición respecto de su voto a favor de la ley bases. Así que es otro de los temas calientes de la posible sesión del miércoles. Ya voy con el señor Gallardo, pero corregime si no era así. En su momento se hablaba de que el destino posible de Krexel era UNESCO, ¿no? Sí, pero finalmente va a ser, bueno, si le aprueban el pliego, que va a traer una fuerte discusión seguramente, embajadora en Canadá. Bueno, y ahora veo el tema del señor Gallardo y la verdad me parece que generalmente fue así, pero creo que pocas veces como ahora es muy patente que el sistema, el conjunto de medios de la ciudad de Buenos Aires está cada vez más AMBA, ¿no? Es Capital Federal, un poco el primer, segundo cordón y nada más. No hay nada que tenga que ver con las provincias, pasan un montón de cuestiones en las provincias y uno se entera prácticamente de nada y ni hablar de la información internacional, que prácticamente no existe. Uno ve noticieros y es Capital y AMBA y el resto no existe. Digo esto porque uno de los temas a los cuales uno, la verdad, tuvo que abordarlo por otros medios, lo que está pasando en Tucumán. Por eso el señor Gallardo se ocupa. Buenos días, ¿cómo le va? Pato, Caro, buenos días, saludos a todos. Efectivamente, lo que ocurre en Tucumán con las inundaciones que se suscitaron la semana pasada, en especial lo que ocurre en La Madrid, que es la localidad más afectada, donde hemos visto en televisión que se han hecho campamentos en plena ruta a partir de que están más elevadas que el resto de las viviendas, ha generado la necesidad de asistencia que está dando el Estado Nacional, por supuesto el provincial, los municipios. No obstante, hay un planteo de algunos diputados, formalmente lo presentó, ya lo vamos a sondar, el diputado Schedling, que es de esa provincia. Vamos a estar hablando porque si bien hay planteos al Estado Nacional, indudablemente parte de esas medidas van a tener que pasar por el Congreso. Muy bien, esto es orden del día. Vamos con los títulos, por favor, a ver. Actividad en diputados. Esta semana se reúnen para designar autoridades y conformar 18 comisiones. Legislación penal de diputados. Las Madres del Dolor van a exponer en el debate por la elevación de penas por siniestros agravados. Recordamos, sesión en el Senado el miércoles 18 a las 14 se dará ingreso a pliegos de militares
diplomáticos y jueces. Bueno, señor Gallardo, diga usted, comenzamos con el tema Tucumán. ¿Cómo no? Dale. Perfecto. Ha sido uno de los temas que está generando real preocupación a partir de lo que han sido inundaciones en distintos puntos de la provincia, con mayor eje en la localidad de La Madrid, miles de evacuados, y a partir de lo que está siendo una situación realmente compleja, hay asistencia de la provincia, de los municipios, también del Estado Nacional, pero por lo pronto en materia parlamentaria, lo que indudablemente va a terminar llegando aquí, porque es una sumatoria de planteos que se han hecho en un proyecto de declaración. Aquí lo que estamos viendo en pantalla, y le agradezco la producción, es un proyecto de declaración del diputado tucumano Pablo Schedlin de Unión por la Patria. Schedlin solicita que tanto el Gobierno Nacional o en su defecto el Congreso apruebe una serie de medidas de asistencia para los damnificados. En la segunda placa vamos a empezar a ver de qué trata este proyecto. Pide declarar la emergencia hídrica social como productiva. A su vez, ya en el desglose de lo que figura en este proyecto presentado en estos últimos días, remarca la asistencia financiera directa para la reconstrucción de infraestructura vial y urbana colapsada. Son muchas viviendas que estaban construidas también en situaciones precarias. Es decir, independientemente a la inundación, que cayeron casi 200 milímetros en una hora, una situación realmente muy complicada y excepcional, no obstante también eran en zonas que naturalmente estaban debajo de la ruta en la altura, no estaban en el mismo nivel. Esto generaba que directamente se haga una especie de embudo o de olla para que se entienda mejor. Es por eso que el caso de La Madrid ha sido mucho más claro en imágenes. Ahora, en la placa número 3, ya vamos a hablar de algunas medidas excepcionales que el Congreso podría tratar en la próxima sesión. Próxima sesión o en su defecto en algún momento, porque el gobierno deberá dar alguna respuesta si considera o no necesario esto, porque el gobierno ha asistido, ahora lo vamos a marcar. Refuerzo en seguridad social, aumento excepcional y urgente para la asignación universal por hijo para las familias damnificadas y un plan de contingencia sanitaria. Y aquí se especifica recursos técnicos y materiales para mitigar riesgos en las zonas anegadas. Por último, apoyo productivo, un fondo extraordinario para recuperar el motor de nuestra provincia, así está escrito puntualmente en el proyecto. Y acá la aclaración, el gobierno ya envió recursos, en especial me refiero a insumos, lo hizo el Ministerio de Capital Humano, a requerimiento de la provincia. Hay desde abrigo a otros productos de primera necesidad. Aquí, por supuesto, que el proyecto plantea otro tipo de recursos con otras áreas intervinientes. De momento el gobierno no se pronunció, y si no se pronunciara, esto tiene que pasar necesariamente como ha pasado. Por ejemplo, doy una sola mención, lo que pasó con Bahía Blanca. Sí, iba a mencionar el mismo ejemplo, porque en ese caso hay que recordar que el Poder Ejecutivo vetó esa ley, ¿no? Sí. Vetó esa ley sancionada, luego el Congreso no pudo insistir. El Senado sí revirtió el veto, pero la Cámara de Diputados nunca pudo. El gobierno se atajó porque en ese momento ya había habido un ingreso por ATN a la ciudad de Bahía Blanca, que claramente para la oposición fue insuficiente. Claro. Exacto, la ley que había sancionado el Congreso era mucho más integral, además de prever una asistencia financiera mayor, preveía otros elementos. Finalmente en la Cámara de Diputados hubo intentos por revertir el veto, no se pudo, de modo tal que quedó firme y todo recayó en la ayuda que brindó el Ejecutivo por afuera, ¿no? Porque, bueno, la gente está escuchando, señala y le presta atención a lo que dice el señor Gallardo y lo que pide Schedlin. Me parece, a ver, yo traduzco mal si digo que todo esto que estabas explicando se remite para mí al último punto que dice el gobierno envió insumos esenciales tras el pedido de la provincia. Esto es una aclaración mía, pero bueno, para aclarar que no es que no hubo envíos, pero no es acá, para mí, me puedo equivocar, acá para mí termina todo por dos cuestiones. Primero, porque habrá que ver cómo se las compone Schedlin y el peronismo para conseguir los 129 votos. Primero. Segundo, si esto se vota, que es trabajoso, tenés que ir al Senado.
Y la otra cuestión, que es poco operativa, digo, la gente, si te quedaste sin casa, te quedaste sin camino, no tenés recursos, vos necesitas la ayuda para ayer, no para dentro de 6 meses. Entonces digo, cuando llegue, sí, mejor que te llegue dentro de 6 meses, es mejor tarde que nunca. Pero me parece que en lo concreto, esto termina acá. El gobierno envió algo y punto, me parece. Una opción. No veo que esto prospere demasiado. Pensando en voz Pero alta, bueno, esto podría interpretarse, y esto es absolutamente interpretativo, de que pueda ser una presión para que el gobierno a lo largo de esta semana, para evitar tener que llegar a una situación que se desboque en términos incluso sociales y presupuestarios, porque seguramente es más conveniente para el Ejecutivo armar un paquete de ayuda con algo de lo que figura en este proyecto y evitar lo que le pasó con Bahía Blanca, que tuvo que vetar por un costo político que se supone que ha tenido producto de lo que ocurrió con el proyecto que se sancionó para la ayuda en Bahía Blanca, con lo cual a priori, de hecho, hablando con alguna fuente legislativa, creen que esto es difícil de aprobar. Es muy jorobado porque es un tema muy sensible, pero habría que ver qué es lo que pasa con esa situación flotante de 20 y pico de diputados que a veces están cerca del gobierno y a veces no. Los mandatarios, los representantes provinciales. Che, ¿qué te dicen hoy, no? Que son 15, 20, hablo de Salta, de Misiones, de Río Negro. Che, ¿vamos a votar con los tucumanos que están golpeados y nos puede pasar a nosotros? Sí. ¿O no es mi tema y miro para otro lado? La verdad que no lo sé. Yo lo veo como la interpretación de Nico respecto de la presión. Me parece que es un proyecto para ejercer presión y hay un antecedente más cercano que el de Bahía Blanca, que es el de incendios en Patagonia. Claro. Con los incendios en Chubut que hubo hace meses, Unión por la Patria había presentado, por ejemplo, este proyecto de declaración de emergencia ígnea. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Durante el verano hablamos bastante de este tema. Finalmente, después de varios reclamos, incluso de gobernadores unidos y abroquelados en torno a ese tema, el Ejecutivo termina dictándola a través de un DNU, que en realidad se supone que un DNU debe estar para estas situaciones, ¿no? Claro, ahí está necesidad de urgencia, efectivamente. Exacto, entendiendo que el Congreso tiene sus tiempos, ¿no? Todavía ni siquiera están conformadas las comisiones. Digo, debatir una ley de estas características va a llevar un largo tiempo y la verdad que los damnificados no pueden esperar. Entonces, me parece que si hay una situación donde se justifica un DNU, es esta. Veremos si el proyecto sirve como presión para que el Ejecutivo avance en ese sentido. Pregunta a los dos. Digo, el hecho de que el gobernador de la provincia de Tucumán sea Jaldo, el hecho de que Jaldo ha sido un gobernador muy colaborativo de este gobierno en distintas instancias, el hecho de que ha conformado un bloque propio, que apoyó en base, digo, ¿eso puede ser un detalle que lo termine favoreciendo a la hora de las ayudas? Pregunto. El gobierno dirá que no porque, por ejemplo, asistió con polémica, pero con polémica me refiero al veto al proyecto que asistía a Bahía Blanca, pero dirá que asistió en la provincia de Kicillof y asistió en la intendencia de justamente un jefe comunal que es de la Cámpora. Con lo cual, si nos guiamos de ese ejemplo, el gobierno dirá que no, que atienden por cuestiones naturalmente de requerimientos por fenómenos naturales extraordinarios, pero se supone, hubo cierta polémica este fin de semana, saliendo del famoso cabezazo que le dio un puntero peronista al diputado Peli, que eso también lo marcamos en la actividad parlamentaria. Un cabezazo muy a lo tucumano y devastador. ¿Qué es a lo tucumano? Porque históricamente en Tucumán, en las peleas, lo primero es el cabezazo. No me digas. Es terrible. Desconocido. No, claro, es una cosa típica. Fue una maniobra muy en la autóctona. primera pelea. Totalmente. Muy autóctona. Te desacomoda, claro. Que ameritó la detención de. Allá, mira, cerca hay un salteño que ha padecido a veces. Y confirma que. Claro, exactamente. Eso ameritó la detención del puntero, quien después hasta hizo memes en redes sociales de su agresión. No, pero es brutal. Descalificado, criminal lo que hizo, sí. No obstante, hago la aclaración de que hubo, después de eso, un ida y vuelta entre el gobernador Jaldo con Lisandro Catalán, quien fue ministro de Interior un par de semanas. Sí. Cierto, quiere me acuerdo, ser, es el candidato. Duró 2 semanas como ministro, actualmente es director de IPF. En ese marco hubo discusiones por el nivel de asistencia de la provincia. Se interpreta, por lo que entiendo, a la disputa por lo que va a ser el año que viene para la gobernación en Tucumán. Pero se entiende de que, de hecho, hasta donde tengo información, Santilli está hablando con algunos gobernadores esta misma semana y entre ellos puede hablar con Jaldo para habilitar algún recurso extraordinario, pero no está confirmado ni mucho menos.
Estamos 11 de la mañana, 15 minutos, se viene en un ratito Ramos con la conferencia de prensa de esta tarde por el tema Libra. Vos mencionaste la Cámpora, elecciones el domingo. Todos indican que uno de los puntos que resalta más es la victoria de Gui y del kicilofismo en Morón, en detrimento del candidato de la Cámpora, que era un hombre históricamente referenciado en el progresismo de Morón, pero ganó, repito, un representante del gobernador. En Mar del Plata ganó la Cámpora. Ahí ganó Raberta, efectivamente. La ex diputada Raberta. Efectivamente, ahí ganó en un triunfo muy celebrado la Cámpora, pero globalmente hubo más victorias para Kicillof que para la Cámpora, pero bueno, se quedaron con esa victoria importante de Mar del Plata. Y en Morón era Gui Sabatella, ganó Gui y ganó Kicillof. Que antes pensar que Gui era el delfín de Totalmente. Sabatella. Terminan separados. La vida Algo de la zona conozco. La vida es una traición permanente, en política también, claro, es lo que corresponde, digo, ¿no? Exactamente. Hace rato que vienen mal. Sí, hace efectivamente, rato. Bueno. Vamos con este testimonio, vamos con Mercedes Llano, diputada mendocina, que dice lo siguiente sobre el tema pedir una evaluación psicológica sobre quienes ocupan los cargos más importantes en el Estado. Mercedes Llano, a ver. Este proyecto surge por iniciativa de una candidata a diputada nacional que integró nuestro frente y que pertenece al Partido Libertario, que se llama Mabel Maestri. Desde su ámbito, desde el Partido Libertario en Mendoza, están promoviendo desde hace tiempo la aplicación de psicotécnicos a los postulantes, tanto a presidente como para cargos legislativos y también para la ocupación de puestos en el gabinete, es decir, para autoridades superiores. Y de hecho, ellos lo instrumentaron a modo de recomendación para la selección de sus propios candidatos. Fue una idea me pareció muy interesante, muy bien fundada desde el punto de vista científico, entonces me comprometí a impulsarla en el ámbito legislativo. Y tiene que ver con una ampliación del concepto de idoneidad, que ya no se reduce a aspectos netamente formales, sino que lo que busca es evaluar las aptitudes psicotécnicas para el desempeño responsable, ético y constitucional de los cargos de alto mando. Lo que busca es evaluar las actitudes ligadas al juicio crítico, la responsabilidad, la capacidad de trabajo de equipo, de toma de decisiones, cómo se resuelve y cómo se movilizan las decisiones que toma el funcionario ante dilemas de carácter ético. Pero pone el foco en la evaluación de rasgos de personalidad que tienen que ver con patologías asociadas al ejercicio de los cargos de poder, de los altos mandos, y evalúa lo que se denomina la tríada oscura, que abarca el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica, y la capacidad de juicio ético. Hay estudios que justamente lo que demuestran es que la presencia de estos rasgos tiene de personalidad patológicas en el ejercicio de poder generan daños institucionales. Bueno, habrá que ver, pero les consulto a ustedes que tienen más experiencia que yo. Me parecería que esto no va a andar y no debería andar, porque el tema es que, me parece a mí humildemente, es que se subordina la voluntad popular a un comité de psicólogos. Claro, digo, si vos como pueblo elegís y elegís mal, bancátela y la próxima vez elegís bien. Porque si no, digo, ¿quién es? ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a pedir un análisis psicológico a los 257 diputados, a los 72 senadores, a los 12 ministros y a los secretarios? Y digo, ¿y quién cuida o quién nos cuida de los psicólogos? ¿Quién determina que el psicólogo no se equivoca? La verdad que, digo, no sé si hay algún antecedente en el mundo. Yo imagino que puede haber algún, estoy pensando en voz alta, sí, un test general para todos por igual. ¿Y quién hace el test?
Bueno, obviamente tiene que estar consensuado en el proyecto, ¿no? El proyecto tiene que estar consensuado, trayendo a especialistas y creyendo de que, ejemplo, si esto fuera un test, lo que se puede hacer por escrito, sumado a alguna situación que tengan que afrontar oralmente, que sea igual para todos, y opinión, sostengo, que sea con un criterio medianamente normal, es decir, que no sea tampoco algo tan sofisticado. ¿Y quién determina la normalidad? Bueno, que se trate... Eso tendría que estar en la ley, ¿no? O sea, ¿quiénes lo van a determinar? El comité de expertos o lo que fuere. Yo puedo coincidir con vos, lo que te pueden responder del otro lado es, para otros trabajos te lo exigen y para ser diputado de la Nación no. Sí. Digo, poniéndome pero totalmente, en la posición enfrente pero a la tuya. En cualquier tipo de trabajo. El tema es que acá el que llega o la que llega está elegida por voluntad popular. Es una enorme diferencia. A ver, digo, esto, por ejemplo, ¿le corresponde a la justicia? O sea, va a haber un comité de psicólogos que dice que si los integrantes de la Corte Suprema de Justicia están en condiciones o no de fallar o de juzgar. Que puede ser apelable. No terminamos nunca, Gallardo, si es así. Claro. Pero digo, la verdad, esto, en serio, yo tendría que ver, a mí siempre lo que más me tranquiliza, a mí me dice, mira, hay 10 países en el mundo donde hay este comité psicológico. Ah, bueno, lo miramos, lo probamos. Yo no lo conozco, te digo la verdad, no lo conozco. Pero además me parece, digo, ¿quién elige a los psicólogos y quién determina la sanidad mental de los psicólogos? Sí. La verdad. Te quiero agregar, Pato. A mí me parece mucho más esto, que es imperfecto, y vos elegiste a alguien o alguien, hombre o mujer, que después le ejerció el poder, le hizo mal. Y es claro, y lo hemos vivido esa situación varias veces en la Argentina y en el mundo. Bueno, son 2 años, 3 años, después lo cambiás. Ya sé que no es lo ideal, pero un comité de psicólogos, no sé, pero bueno. Sí, es para discutir. Lo que quería agregar, vos preguntabas qué antecedentes hay o en otros países. Desconozco en otros países, lo podemos chequear. Buscar. Lo que sí te puedo decir es que esta idea no es solamente de La Libertad Avanza. Recordemos que hace un tiempo el diputado Ramiro Gutiérrez, entonces Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, presentó un proyecto para este tipo de análisis psicotécnico, ¿no? Así que es un tema, me parece, que es transversal. Sí. Y se agrega otro proyecto de Juan Grabois, no sé si lo tenés en el radar, pero en este caso para hacer el famoso narcotest, ¿no? Claro, eso puede ser otra cosa, pero además digo, y me tengo que ir ya al corte, pero una cosa es que en una empresa te rechacen porque el análisis psicológico no da con los parámetros que te piden, y acá ¿qué hacemos si el análisis psicológico no te da? ¿No asumís? El tema que algo hay que hacer con la ¿Con situación de las sesiones descontroladas permanentemente. ¿Sesiones? Con comisiones también, digo, ¿no? Pero las sesiones que en cierto modo tienen más relevancia, que sean descontroladas, como está pasando. Esto es muy sanguíneo, Gallardo. A ver, la pausa, que si no se enojan. Dale, ya venimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse
deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia, 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, exactamente hora 11:31, estamos en orden del día. Atención con un número que recién nos estaban suministrando de producción, que es como llamativo. Hay 70.000 inscriptos para lo que son las audiencias públicas por el tema ley de glaciares. Estábamos en 30 y pico el viernes, estamos en 70.000. El dato, que todavía hay que cerrarlo, es que todavía se están instrumentando métodos de participación para los 70.000 asistentes que se van a anunciar en las próximas horas. Habíamos empezado jugando con que había 15.000, era un Movistar Arena, estamos casi en un River ahora, más o menos, ¿no? Superando Libertadores de América, me parece, con 70.000. Sí, ampliamente. Ahí estamos, bueno, pero es un tema. Sí, 70.000, acá sí, los datos que nos aportan de producción son 2.235 páginas. Mirá vos. A un promedio de 32 personas por página. El desafío acá es ver, bueno, cómo van a hacer, ¿no? Digo, ¿se va a consensuar previamente algún mecanismo por el cual se puedan todas estas personas entrar en las audiencias? ¿Va a haber algún tipo de filtro? Bueno, a esta hora no está cerrado ese tema. Esto va a ser, recordemos, semana que viene, post feriado largo, ¿no? 25 y 26 de marzo. Bueno, y vamos ahora a el tema de Caro, que tiene que ver con otra de las grandes cuestiones periodísticas a partir del sábado, que son las novedades en el caso Libra. Tantas novedades que los ex integrantes de la Comisión Libra anunciaron la convocatoria para hoy de una conferencia de prensa a las 16. Así es, Pato, va a ser a las 16 en la sala 1, que es una de las más grandes, ¿no? En donde se reúnen las comisiones. Sí. Y volvemos a ver las caras de la Comisión Investigadora Libra, esta comisión que trabajó durante 3 meses el año pasado, después de todos los obstáculos y trabas que hubo, recordás en la previa, cuando se había forzado un empate de miembros, ¿te acordás? Sí, totalmente. La pelea por la presidencia. La pelea por la presidencia y por la composición de la comisión misma, ¿no? Porque, bueno, hubo toda una discusión, se tuvo incluso que corregir. Selva era la candidata del peronismo y la oposición, efectivamente. Exactamente. Sí. Finalmente termina siendo Maximiliano Ferraro, pero insisto, después de todo un trabajo donde hubo que corregir el proyecto de resolución originalmente aprobado y demás, se destraba la comisión, se reúne durante 3 meses y en esos 3 meses, Pato, se recabó información. Es cierto que los testigos principales no vinieron, digo, desde Karina Milei, secretaria general de la presidencia, para abajo. La realidad es que no hubo colaboración por parte del gobierno nacional en cuanto a enviar funcionarios, que en ese momento, recordás, Pato, que decíamos, hubiese sido quizás preferible que den algún tipo de explicación para descomprimir la situación al silencio, ¿no? Que fue lo que definitivamente ocurrió. Sin embargo, los diputados llegaron a algunas conclusiones importantes.
Sobre todo lo que fue muy importante fueron los oficios que fueron librando, por ejemplo, las billeteras virtuales, que brindaron información relevante y con eso se armó un informe final que se presentó, Pato, en noviembre del 2025. ¿Por qué hacemos todo este repaso? Porque ahora el caso Libra vuelve a estar en agenda, en los primeros planos, te diría, a partir de últimas revelaciones que dan cuenta del resultado que arrojó el peritaje sobre el teléfono de Mauricio Novelli. Exactamente. Novelli, que es uno de los, se lo ubica como uno de los creadores, ¿no?, de la criptomoneda, justo con Hayden Davis. ¿Qué es lo que arrojan estos peritajes, Pato? Y esto forma parte ya del expediente judicial que está a cargo del fiscal Eduardo Tayano, y hay que decir que aparentemente esto es información que Tayano tenía desde enero y que recién ahora sale a la luz. Sí. Esto da cuenta de más de 30 llamadas telefónicas en los minutos previos al lanzamiento de Libra, ese 14 de febrero de 2025, durante el lanzamiento de Libra y posteriormente al lanzamiento de Libra. ¿Y quiénes participan de estos llamados e incluso intercambios de WhatsApp? Javier Milei, Mauricio Novelli, también Karina Milei, su hermana, y Santiago Caputo, el asesor presidencial. Y Damián Reidel con 2 llamadas. Y Damián Reidel, que en ese momento era jefe de asesores económicos, ¿no? Acá el dato es que esto nacional. Estaba desde hace mucho tiempo, por lo menos desde enero, y los señalamientos de los colegas que más han trabajado con esto es por la demora explícita de Tayano, y ahora esto se está dando a conocer. Exactamente, la oposición aquí en la comisión investigadora siempre reclamó celeridad, ¿no?, por parte del fiscal Tayano. Incluso intentaron acceder al expediente en su momento, se lo negaron. Hubo ahí también trabas no solo del gobierno nacional para llevar a los testigos, sino también de la justicia para colaborar con la investigación que llevó adelante la Cámara. En fin, en el día de hoy, a partir de, insisto, estas revelaciones del peritaje telefónico, ¿qué es lo que da cuenta, Pato, estas revelaciones? ¿Cuál fue hasta ahora la versión del gobierno nacional? Que Milei se enteró de este proyecto, mejor dicho, que buscaba supuestamente financiar y asistir a pymes argentinas. Se enteró de este proyecto, le pareció bien difundirlo y tomó el número de contrato, que son esos más de 40 numeritos, que es el link por el cual vos podías acceder a adquirir Libra, que lo tomó aparentemente, que ya tenía estado público ese número de contrato y que a partir de ese momento lo difundió. Y esto fue lo que dijo Guillermo Francos en la sesión informativa, que el número de contrato ya tenía estado público y que Milei simplemente lo tomó y lo publicó. Esto está siendo desmentido por este peritaje telefónico, porque está dando cuenta de que el número de contrato no existía hasta ese momento y que esto fue coordinado y premeditado con los creadores de Libra, ¿no?, que en ese momento estaban en Estados Unidos, tanto Hayden Davis como Mauricio Novelli. Esta es un poco la versión del gobierno que viene un poco a tropezar con las últimas revelaciones. A raíz de esto, los diputados que integraron la Comisión Libra a cargo de Maximiliano Ferraro van a dar una conferencia de prensa en el día de hoy, recordemos, 16 horas. Son los mismos integrantes de aquella comisión. Con Ferraro, algunos ya no están en la Cámara, por ejemplo claro. Oscar Boscarreño, que fue uno de los protagonistas, que terminó su mandato, pero otros sí continúan con mandato. A ver, ¿qué es lo que van a anunciar hoy en la Comisión Libra? A ver, no tenemos la letra chica, pero sí una de las posibilidades es, obviamente, presionar a la justicia para que avance y le imprima mayor celeridad a la causa judicial. Pero también se habla, Pato, de la posibilidad de reabrir o reeditar la comisión investigadora, ¿no? Hay que ver esto cómo se materializa, en definitiva, si logran sancionar un nuevo proyecto de resolución para revivir a esta comisión que, insistimos, ya presentó su informe final en noviembre del año pasado, pero claro, a raíz de estas últimas revelaciones quieren, bueno, darle una segunda etapa a la investigación. Te agrego algunos datos más y también tenemos la versión del jefe de gabinete. Sí, claro, en el día la dio de anoche, ayer, efectivamente. Manuel Adorni dio su visión de este tema. Pero antes de ir a la versión de Adorni, recordemos, ¿qué decía el informe final de la Comisión Libra? Que se cometió en principio una presunta estafa. Estafa es un delito, ¿no?, tipificado en el Código Penal.
Por otra parte que hubo, y acá siempre citando textualmente el informe de la comisión investigadora, una colaboración imprescindible por parte de el presidente Javier Milei, y esto lo digo también entre comillas, son textuales del informe. Y finalmente lo que proponía, Pato, esa comisión era evaluar si corresponde un pedido de juicio político. Es decir, si Milei incurrió en un mal desempeño en ejercicio de sus funciones. Sabemos que el juicio político requiere una mayoría de 2/3 que actualmente la oposición no tiene, por lo cual una vía alternativa sería esta de reeditar la comisión investigadora. Y tenemos, no sé si tenemos el fragmento, pero puedo ir leyendo. El fragmento no, pero dale, lo que dijo sí lo tenemos, dale. Vos. Bien, lo que dijo Manuel Adorni anoche en el programa La Cornisa, que conduce el periodista Luis Majul, es lo siguiente. De versiones periodísticas no hablamos, es decir, está intentando desacreditar las últimas revelaciones periodísticas que dio el diario La Nación, más precisamente el periodista Hugo Alconada Amón. De versiones periodísticas no hablamos, hay una parte del expediente que está viciada de nulidad. Sería interesante conocer a qué se refiere con viciada de nulidad. La justicia tiene que seguir investigando. Todos los que hablan mal del presidente es todo falso. Somos íntegros, dijo Adorni. Los ataques son porque estamos avanzando y cambiando la Argentina. Es lo que dijo el jefe de gabinete anoche en declaraciones periodísticas. Veremos hoy la respuesta que da la ex comisión investigadora a sus ex integrantes y si en definitiva vuelve a transformarse en un tema de agenda parlamentaria, ¿no? Porque esto tiene estos dos carriles. Está la justicia con su causa, pero también el Congreso intervinió y puede que ahora también intervenga. A ver, Gallardo, ¿qué tiene? Diga. Hablé con una fuente altísima del gobierno que habla todos los días con el presidente. ¿Qué es Javier altísima? Milei. 1,90 m, ¿qué es altísima? Esta fuente no sé si es exactamente alta, Dale. Sí en términos políticos, que reporta todos los días al presidente Milei, que no es muy distinto a lo que recién Caro explicó. El presidente ya dio todas sus explicaciones, es un tema cerrado. Es un tema de la justicia, de todas formas, aclara, pero un tema cerrado en cuanto al gobierno, lo que el gobierno supuestamente intentó explicar del tema. Milei jamás negó no conocer a Novelli, estoy leyendo para que quede claro. Se filtró el informe, da cuenta de algunos extractos donde hablan de los supuestos arreglos con los Milei, con lo cual le da entidad a que un informe se filtró dentro de la Procuración General de la Nación, entendiendo de que hay alguien que busca ensuciar al gobierno, supuestamente con un informe que todavía no es Hay un tema con esto, final. ¿no? Perdóname, porque otra de las aclaraciones de Adorni de ayer fue señalando que las filmaciones de él en un hangar de San Fernando tenían que ver con operaciones del propio gobierno. Así que es un tema, exactamente. Exacto. Pero bueno, y por último, ya algunas particularidades que tienen que ver con quien impulsa sobre todo esta conferencia, que es el diputado Ferraro, a quien lo acusan de simplemente querer tener 5 minutos de fama. Pero ya son cuestiones netamente de discusiones políticas. Me faltó, si hay tiempo, algunos datos concretos del informe, insisto, de la comisión investigadora para dimensionar el impacto que tuvo el caso Libra, donde, recordemos, Milei publica ese tuit y luego lo termina eliminando, y en el medio un tendal de damnificados que habían adquirido y que después el valor de la moneda termina siendo ínfimo, ¿no? 114.000 billeteras sufrieron pérdidas, más de 114.000. Sí. Solamente 36 ganaron más de $1 millón cada una, o sea, un pequeño grupo se vio beneficiado. Y de las 114.000 que sufrieron pérdidas, más de 3.000 perdieron entre $10.000 y $100.000. Sí, y lo último, esto trasciende mucho todo el sábado porque la información que se le consigue sacar a Tayano o que Tayano guardaba es una información que maneja en su momento Hugo Alconada Amón en La Nación, pero además otros par de medios, Natalia Bolosín y Ari Lijalata en el Destape, también acceden a esa información. Entonces hay como un disparador muy importante en materia de presencia de la cuestión como tema del día. 11:44, la conferencia de prensa es a las 16. 16 horas, sala 1 de esta Cámara. Bueno, y ahora vamos con el señor Gallardo,
qué tema Gallardo diga. A ver. Con la única actividad que al menos en estas horas está formalizada en la agenda parlamentaria en diputados, el miércoles, Comisión de Legislación, el tema formal, que ya agradezco aquí que tenemos en placa, se va a discutir una modificación en el Código Penal que no es la reforma del Código Penal que el gobierno quiso tratar en extraordinarias para delitos graves. Eso será en algún momento del año. Sí, algo que viene con media sanción del Senado, que busca endurecer las penas por delitos vinculados a siniestros viales. Ya en la siguiente placa vamos a dar cuenta de que se apunta en especial a aquellos casos donde la conducción imprudente provoca muertes o lesiones graves. Se trata de una reunión de comisión que va a contar, ya ahora lo vamos a mostrar con algunos invitados, pero el 18 de septiembre se aprobó en el Senado, producto de otros temas que formaron parte de la discusión en el segundo semestre, no se incluyó en el temario de la Cámara Baja. Es por eso que ahora se llega con esta intención de avanzar al menos en reuniones informativas. Ya en la placa número 3 vamos a tener quiénes van a ser los que van a exponer. Vivian Perrone, titular de la Asociación de Madres del Dolor, y Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, quienes ya habían expuesto en el Senado. Y acá centramos, al menos lo más resumido posible y de forma televisiva, lo que representa los principales cambios. Se modifica el artículo 84 bis del Código Penal, que regula el homicidio culposo causado por la conducción de un vehículo. La pena básica se mantiene entre 2 y 5 años de prisión, pero se agrava con varias circunstancias. Cuando digo varias circunstancias, tiene que ver con distintas situaciones al volante y la imprudencia. Estamos hablando de más de 10 agravantes que tienen que ver desde el consumo de alcohol, violar leyes de tránsito y otras tantas que por supuesto no entran en una placa, pero para que se quede claro con las imprudencias tradicionales. ¿Sí? Este es un tema muy importante donde yo creo que sería mucho más conveniente trabajar en la medida de lo posible en la prevención que en esto, porque una vez que el desastre está cometido, digo, la verdad, es tarde y además el que sale alcoholizado a manejar, como está alcoholizado, no regula si le van a poner 3 años, 4 años o 5 años. Digo por dos cosas. La primera, la verdad, yo siempre señalaba que comparado con otros lugares, yo viajo mucho a la provincia de Santa Fe, en Santa Fe el control de alcoholemia es tremendo y permanente, porque era, la verdad, una situación muy delicada, y bueno, lo han intentado cortar de cuajo y la verdad que en Santa Fe te cuidas muchísimo de salir con el auto porque sabés que hay mucha multa. Acá en Buenos Aires ahora, vos salís de noche, cruzás la General Paz. Ojo, en la General Paz es un dato nuevo, Gallardo, Tanto para el norte como para el sur hay mucho control, Para zona norte, noroeste, controles que antes no había, hay más controles. No hay tanto en las calles, no, pero hay más controles que antes. Con grandes avenidas. Exactamente. En grandes avenidas. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, hablando de la implicancia de esto, fue un dato doméstico de la ciudad de Tandil, donde se armó una razonable conmoción, porque una familia que vio perder la vida de su hijo porque lo atropellaron de la peor manera, alguien alcoholizado a contramano en una ruta cerca de Tandil y lo mataron un chico de 21 años, como pasaron los años y no hay justicia y el responsable estuvo detenido una semana y salió, agarraron la camioneta absolutamente destruida a consecuencia del choque y la instalaron en la plaza principal de Tandil. Y dijeron, miren, esto pasó hace 2 años, no hay ningún tipo de justicia, el responsable está caminando por la calle. Y bueno, claro, te tiraron la peor mugre o el peor efecto de la tragedia en la plaza, para que sea un tema, ¿dónde está la justicia? Porque, bueno, hay mucho reclamo, pero qué sé yo. Me parece que lo preventivo es mucho más importante que lo que viene después. Pero ni hablar, pero es cierto que las penas estaban, entre comillas, desactualizadas. Claro. Eso obviamente discutible. Ahora, pero de alguna manera, para prevenir a aquella persona que sí le presta atención a las eventuales penas, quedan 2 placas más, resumidas, por supuesto. En la placa número 4, lo que se remarca es que la pena pasa
en casos con agravantes, de 4 a 8 años de prisión y puede llegar de 5 a 12 cuando se combinan 3 o más agravantes. Es decir, ya con un agravante será de 4 a 8, si hay más de 3, puede ser hasta 12 años. El proyecto también modifica el artículo 94 bis, referido a lesiones causadas por una conducción imprudente. Se establecen penas de 1 a 3 años en prisión en caso básico, comentan de 2 a 4 si existen agravantes similares en los casos previstos de homicidio culposo. Y por último, cuando se dan 3 o más agravantes, la pena puede elevarse, como estamos haciendo mención. No podrá aplicarse la suspensión del juicio a prueba, más conocido como probation, en los casos de homicidio culposo agravado o lesiones culposas agravadas en siniestros viales. Es decir, que en lo posible quienes están afrontando el proceso lo hagan en prisión, porque ya ha habido varios casos de procesos judiciales que llevan 2 años y a los 6 meses están en sus casas esperando la sentencia. Esto no sería así. Por muchos casos que uno conoce, digo, es una situación patente de diferenciación social. Si el culpable iba en un auto importante y tiene recursos y las víctimas no están en la misma condición, cosa que pasa muchísimas veces, bueno, la verdad que generalmente... Pagan la fianza. Pagan la fianza. Totalmente. Y suele pasar, digo, uno sabe de algunas cuestiones, en sectores donde hay mucha diferencia de clase, pasa esto, efectivamente. Hay muchos hechos de este estilo. Siempre es una fianza. Muchos apellidos conocidos que totalmente. Si entra uno o dos sería arbitrario, pero totalmente. Ya sabemos varios, incluso aunque otro candidato a esta Cámara que ha tenido probation y ha atravesado procesos en su contra de años. Alguna vez uno que era candidato, perdió su candidatura justamente por un accidente. Estamos hablando del mismo caso. Exactamente, pero no más. Pero sí, hay como, es como decís vos, tenés plata, la ponés, y si no la tenés, la conseguís a la plata y te vas a tu casa. Esto se trata el miércoles por la mañana, es una reunión informativa de legislación, de la Comisión de Legislación, con la intención de justamente revivir un tema que se trató en el Senado, que se aprobó en la sesión y que llegó aquí y no tuvo actividad. Muy bien, ella es Carolina Ramos, trabajó mucho, muy puntualmente. Ramos, muchas gracias. Gracias, Pato. El señor Gallardo, nos reencontramos, Gallardo, con usted, ¿cuándo? Cuando usted quiera. Ahí está, gracias. ¿Te gustó, lo que más me gusta, ahí está. Nada más por nuestra parte, buenos días. Esto fue Orden del Día y enseguida la continuidad de DTV. Gracias.